Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sigue. El principio de la mayordomía bíblica, como sabemos, viene del Creador mismo. De hecho, Génesis 1:26 afirma dos grandes hechos. En primer lugar, que Dios creó a los seres humanos en su imagen. No somos el resultado de un accidente cósmico y no evolucionamos sobre millones de años a través de millas etapas de vida, sino somos el resultado del trabajo creativo de Dios en su palabra hablada, hecho en 6 días literales, que terminó con el sábado, el séptimo día. Su razón por ello. El salmista dice, hemos sido hechos maravillosamente. En su mano nos formó, por su infinita misericordia nos hizo en su imagen y refleja su carácter para ser como Él, posee la relación con Él. En segundo lugar, es una consecuencia de su creación y de su propia imagen. Dios ha confiado a nosotros el don de la mayordomía. En Génesis 1:26 y 30, tenga dominio sobre todas las cosas. De estos hermosos conceptos, en 2 veces en Génesis 1:26 al 30, Dios habla acerca de los seres humanos que hemos recibido dominio sobre la tierra y el mar y todas las cosas que están en ellos. Somos los mayordomos de Dios. La mayordomía es uno de los 3 bendiciones del sábado y el matrimonio, que llega a ser los otros 2 que el Señor ha dado a los seres humanos antes de que entrara el pecado al mundo. Como miembros del remanente de la Iglesia de Dios, este don de mayordomía es algo que nosotros debiésemos celebrar cada día en nuestras vidas. Cada respiro que tomamos, cada latido de nuestro corazón, cada experiencia, cada paso nos recuerda que nosotros no pertenecemos a nosotros. Lo que tenemos, lo que somos, es el don de Dios. Ellen White nos dice que ser mayordomos responsables, debemos a ser compañeros de Dios. Dios es la fuente de nuestra vida, la luz y el gozo del universo. Como los rayos del sol, las bendiciones brotan de Él en todas las criaturas que Él ha hecho. En su infinito amor, nos ha otorgado a los seres humanos el privilegio de llegar a ser partícipes de la naturaleza divina y en vez al difundir esas bendiciones a todos los seres humanos. Este es el honor más alto, el gozo más alto, y es posible cuando Dios lo da a los hombres. Esos son más atraídos, más cerca al Creador, que llegan a ser partícipes de las labores de amor. Quien rehúsa ser un colaborador con Dios está negando a sí mismo las bendiciones más ricas que Dios le podría dar. Eso es el consejo sobre mayordomía, página 23. Lo más hermoso de esta verdad es que nos convierte en partícipes de la labor de Dios de salvar al mundo. El apóstol Pablo describe esto en Corintios dentro del contexto de la gracia de Dios, y ya ha dicho en su privilegio en pertenecer a Cristo y la experiencia del milagro de salvación, en la necesidad de participar en la unidad de los creyentes y alcanzarnos en el amor, que es una seña de pertenecer a la comunidad de los redimidos.
Y él está conocido y sabido de todos al conocer el ministerio de Cristo. Una vez que hemos escrito acerca de esta gran principios, Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 7, presenta una mayordomía como una responsabilidad cristiana. En su pasaje tan corto, Pablo nos da 6 gran principios de mayordomía. Primero, la mayordomía es la gracia de Dios en obra, puesta por obra. Vean las iglesias en Macedonia, dice Pablo, observan su origen, estudia su crecimiento, anota su sufrimiento y su pobreza, pero al mismo tiempo ve su disposición, es nada menos que la gracia de Dios que está trabajando. El apóstol San Pablo escribió esta epístola, la necesidad que tenían los hermanos en Macedonia de escuchar las buenas nuevas del Evangelio, y Pablo y sus obreros colaboradores en Troas tenían esa visión de esa segunda gira misionera y debatieron sobre si debieran ir o no, y el Espíritu Santo reveló al apóstol San Pablo en una visión que debería trasladarse del Asia a la parte occidental. Y entonces un hombre en visión apareció en visión al apóstol y le rogó: ven a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Después de ese llamado desesperado, la acción inmediata de San Pablo fue ir a donde el Espíritu le dijo que fuera, y el Evangelio entonces llegó a surgir allí en Filipos, Tesalónica y en Berea, allí en el área macedónica. Y son esas iglesias que el apóstol San Pablo ahora está escribiendo a los corintios. Ustedes ven esos creyentes macedonios, no solamente experimentaron el poder de salvador de la gracia de Dios, sino sabían que la gracia salvadora también es una iglesia de trabajo, una gracia de trabajo. No se iban a mantener recluidos y escondidos, aislados, sino tendrían que dar obediencia a ese mandato. En primer lugar, todo le pertenecía a Dios, incluyendo a sí mismos. En segundo lugar, reconocían que sus pecados habían sido perdonados y que ahora eran nueva creación. Esa experiencia de salvación añadida al reconocimiento de su origen en la creación demandó de ellos la fidelidad en la mayordomía cristiana. En ese argumento tan completo, el apóstol San Pablo comienza su lección de mayordomía, y con todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, la mayordomía también es la obra de gracia del Señor. De nuevo, estoy citando, significa mucho para nosotros para ser fortalecido en su gracia rica día con día y ser habilitados en la comprensión de su voluntad para ser encontrados fieles, en donde su gracia también está trabajando, que es lo más grande. Cuando esto es nuestra experiencia, el servicio de Cristo llevará realmente una realidad para nosotros. Jesucristo demanda esto de nosotros y quiere que los ángeles y los hombres debiésemos revelar nuestra gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. Consejos sobre mayordomía, página 111. En segundo lugar, la mayordomía es la experiencia de regocijo. Pablo dice en el verso 2 que las iglesias de Macedonia habían sufrido mucho. Ellos avanzaron a través de mucha aflicción, sufrieron persecución por la fe. Los gobernantes romanos especialmente eran duros con los macedonios, y ellos arrasaban sus tierras y sus hogares, y esos recursos naturales sufrieron por la fe. Los cristianos macedonios, de acuerdo con la iglesia, los historiadores estaban sufriendo mucho, y ahora ellos tenían una experiencia que iba a ser como una antorcha encendida de gozo, de amor, y no querían ser como
una parte del templo más grande de la mayordomía cristiana del apóstol San Pablo. Estaba construido todo el edificio. En su extrema pobreza ellos llegaron a ser una fuente de gozo y regocijo cristiano. Dice la sierva de Dios en Testimonios 3, página 413, en el día de los apóstoles, ellos fueron a todas partes predicando el evangelio. Las nuevas iglesias surgieron. Su amor y su celo por Cristo los llevó a hechos de gran negación propia y de sacrificio. Muchos de estos gentiles eran muy pobres, pero sin embargo el apóstol declara que en su pobreza extrema ellos abundaban en las riquezas de la liberalidad. Ellos traían sus dones, extendían más allá de su habilidad para dar. Los hombres ponían sus vidas y sufrían por la pérdida de todas las cosas por el amor de la fe. Cuando conocemos a Cristo Jesús personalmente, no hay ninguna barrera que no se pueda superar. Por la gracia de Dios, nuestros obstáculos llegan a ser nuestra manera, ya sea que tengamos pobreza o persecución, los sufrimientos, las estrecheces, por la gracia de Dios, se expresan en esa mayordomía fiel y nos habilita a ser cristianos para poder decir, mi Dios es suficiente para todas las cosas. Los hijos de Dios, y también nos recordamos de los hijos de Dios en Filipos, como dice Filipenses 4:4, regocígate en el Señor siempre. De nuevo os digo, regocijaos. Esa mayordomía verdadera y sacrificada produce mucho gozo. En tercer lugar, la mayordomía nos lleva la habilidad de Dios, de la habilidad de cada persona. La mayordomía es la gracia de Dios trabajando. La mayordomía es la oportunidad de experimentar ese verdadero gozo y felicidad. Mayordomía también es la responsabilidad de ser responsables y poner al límite nuestras habilidades. Como decía el apóstol San Pablo a los macedonios, practicar la mayordomía no es solamente de estar en acuerdo, sino también en el desacuerdo. La mayordomía cristiana entendida y practicada adecuadamente nos da el deseado, y los escribir en los cheques y el donativos efectivos que demos. Con donación de dinero es lo que parece normal, y esta era la experiencia de los macedonios. El apóstol Pablo les amonesta para que cada uno de vosotros entregue o done como lo ha propuesto en su corazón, no por necesidad ni con poco ánimo, porque Dios ama al dador alegre. No se olvide ese pasaje, 2 Corintios 9:7. En cuarto lugar, la mayordomía, siendo la gracia de Dios en obra, a menudo va más allá de nuestra habilidad. Stanley Jones, el gran misionero de la India, una vez le dijo a su auditorio de jóvenes en Calcuta, de fijar su fe en Dios y dejar que Él actúe. Cuando Él está actuando, suceden cosas grandes. Yo, en mis propias manos, dijo, es un dolor y un problema, pero cuando yo estoy en manos de Dios, es una promesa y posibilidad. Ponte a ti mismo en las manos de Dios. Cuando su gracia comienza la obra en ti, vas a encontrar que tu concepto de mayordomía se va a engrandecer y se va a seguir engrandeciendo hasta que te encuentres tu generosidad en el reino de Dios que excede nuestra habilidad. Pon tu concepto en mayordomía y en la generosidad sacrificada, vida lado a lado con el apóstol San Pablo, que escribió a los filipenses acerca de Cristo, que se humilló a sí mismo al punto de muerte. Es mi pasaje más favorito de la Escritura. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Y cuando hacemos eso, lo vemos, entendemos lo que significa que la mayordomía
es la obra, la fe de Dios en obra puesta por otra. Así actuaba la iglesia en Filipos, como escribió el apóstol San Pablo, y les dijo acerca de Jesús, que siendo fiel y se dio a sí mismo al punto de muerte, entonces que él pasó todo sufrimiento y todo sacrificio y les encargó a ellos para que no fallen. En quinto lugar, la mayordomía es el ministerio del Señor que en favor de otros. La mayordomía tiene todos los contornos de la fe cristiana. Debe tener nuestro punto de referencia en Dios. Sin Él, la razón de nuestro ser, sin Él siendo la fuente de nuestra salvación, sin Él siendo la fuerza de nuestro ministerio, sin Él siendo el poder y el motivo de nuestra mayordomía, nada en realidad significa algo en nuestra vida cristiana. En primer lugar, Dios y luego los demás. Pablo convierte esta gran verdad a la iglesia de Corintios diciendo que la práctica de mayordomía, los macedonios nos dieron el buen ejemplo. En primer lugar, se dejaron a sí mismos, dijo 2 Corintios 8:5, ellos entregaron a sí mismos en primer lugar al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las iglesias de Macedonia fueron determinados de que su primer y su prioridad sobre todas fue honrar a Dios. Nada podría interferir entre ellos y Dios, ni pobreza, ni riquezas, ni enfermedad, ni salud, ni el César, ni el trono de aquellos que estaban cerca de sus corazones iban a interrumpir su fidelidad a Dios. Dios debe venir primero. Él es nuestra alfa y nuestra omega en Cristo por la experiencia cristiana. Una vez que ellos estaban seguros, entonces ellos se entregaron primero a sí mismo al Señor. Pablo dice, los macedonios vieron en su mayordomía un medio para servir a otros por la voluntad de Dios. Cierta liberalidad, la cierta generosidad que surge de la devoción absoluta y la entrega a Dios. Ellen White nos dice en la siguiente cita, ningún hombre puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y cuente todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay un hombre que pueda hacer ninguna reserva ni pueda ser el discípulo de Cristo, mucho menos que pueda ser colaborador. Cuando los hombres aprecian la gran salvación, el gran sacrificio visto en la vida de Cristo, entonces pueden ver lo de ellos, que donde quiera que Él dirige, ellos se regocijan en seguir. Deseado de todas las gentes, página 273. 6, la última, dice, la mayordomía llega a ser el llamado absoluto y total de Cristo. Las iglesias de Macedonia, a pesar de su pobreza y su sufrimiento, sentaron el ejemplo correcto de la mayordomía cristiana. En la donación o las donaciones, donativos cristianos y la responsabilidad cristiana administrar es un don. El don, como dice el don, sin el dador es fuerza, está muerta. El corazón sin el amor de Jesucristo no tiene eso. Cuando los cristianos de Macedonia acompañaron el don con el gozo que el creyente tiene, esa es la plataforma de acción. El proceso entero llega a ser un acto de la gracia de Dios. El apóstol entonces llegó a los Corintios y les rogó que por la gracia de Dios mantuvieran el trabajo que hizo entre ellos. Él les dijo a los Corintios algo que es una lección importante que nosotros también debiéramos tomar en serio. En el verso 8 nos dice, pero abundad en todo, en la fe, en el conocimiento y en diligencia, en vuestro amor en nosotros, que vosotros abunde vuestra gracia también. 2 Corintios 8:7. El apóstol hace un llamado maestro y describe el gozo en el ministerio de mayordomía, el espíritu de liberalidad, de la disposición de ir más allá de la habilidad que caracteriza la
compromiso macedonio. Habiendo provisto el ejemplo pastoral de cómo mayordomía cristiana es practicada en las iglesias, no lejos de ellos, Pablo entonces les pidió a los corintios examinar su propio compromiso en mayordomía. ¿Cuál es la iglesia cristiana en Corintios? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pablo no quería regresar a sus llamadas de atención más tempranas que tenían mucha controversia sobre hablar en lenguas, liderazgo, debates, asuntos de inmoralidad en la iglesia y yendo a las cortes de juicio, los principios de matrimonio, resurrección y todo eso. Él ya había tratado todo eso, pero él entonces se dirigió la atención a la iglesia de Corintio para vivir la vida de buenos mayordomos. Qué hermoso consejo para todos nosotros. El apóstol dijo que ellos abundaron en tantas cosas de fe, en palabra, en conocimiento, en diligencia y en su amor para el apóstol. Todas estas cosas contribuyeron para el ministerio de la iglesia en Corintio, pero para todos esos Pablo les dio, en verso 7 del capítulo 8, segundo de Corintios, abundad en esta gracia también. ¿Qué gracia? La gracia con la cual él comenzó sus instrucciones en el capítulo 8, verso 1. La gracia de Dios trabajando en Macedonia. La gracia de la mayordomía. Que todos experimentemos esa gracia. Que nuestro gozo y lo completo de nuestro llamado en nuestro ministerio, para mientras nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, llegue a manifestarse bien. Que Dios bendiga a cada uno mientras practicamos la mayordomía cristiana. Qué bendición ser parte de proclamando el mensaje de los tres ángeles, que nos dará el aspecto precioso de ser mayordomos de lo que Dios ha dado a su pueblo y enseñándolos al mejor día que viene ya pronto. Que Dios los bendiga. Eternal and yet heaven new, uncomprehended and unbought, beyond all knowledge and all thought. We read the best in Him who came to bear for us the cross of shame, sent by the Father from
true. La responsabilidad primaria de mayordomía que Dios es mantener la tierra y todas sus bendiciones. Debemos extender ese fruto a toda la creación. Es una bendición manteniendo nuestro ecosistema. A veces nosotros nos olvidamos de esta responsabilidad que Dios nos ha dado y esto maltratamos los recursos que Dios nos ha dado. No debiésemos perder más tiempo. Es tiempo de hacer las cosas pequeñas e importantes, tales cosas como nos relacionamos a nuestro entorno y en la vida, en reciclaje y cerrar las llaves del agua y gastar tiempo en la naturaleza nos da a apreciar la creación divina de Dios. Es una responsabilidad cristiana, espiritual, de hacer lo que podemos para que el planeta cuidar lo que Dios nos ha dado. Reciclaje. Recuerde, la mayordomía es mi todo en respuesta al todo de Dios.